Oh. Se nos ha perdido el audio de saludos, pero mis hijas, muy buenos días para todas mis hermosas mujeres del grupo Sabiduría Femenina, pero muy buenos días. Hoy hemos empezado con los aeróbicos, pero muy buenos días a todas mis niñas, muy buenos días, Kadosh Baruj, gracias Padre Eterno, misericordioso, por permitirnos estar aquí reunidas a todas mis niñas, el mérito más grande, Padre, a todas aquellas que se hacen presentes en esta clase, Kadosh Baruj, derrama méritos y bendiciones sobre mis hijas, Abajados, reconóceles el mérito de que estén aquí atentas en esta clase. Hashem Kadosh Baruj Hu, Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, hijas, Hashem Echad. Es pero muy importante recordar, mis hermosas mujeres, el atribuirle las cosas maravillosas al Creador. ¿Qué está pasando en el mundo? Todo es para nuestro absoluto bien. No nos basemos a mirar los actos del hombre, basémonos a entender que estamos a los finales de la redención. Todo esto está pasando, todo esto es necesario, todo esto es para bien, no pasa nada negativo, todo es positivo. Acuérdense en alinear lo positivo con lo negativo. Encontremos el mensaje detrás de cada cosa, unifiquemos, alineemos lo positivo con lo negativo y vamos directo a la luz. ¿Cuál es la luz? ¿Cuál es la luz? Hakadosh Baruj Hu. Emuná y bitajón en el Creador, hijas hermosas, emuná y bitajón en el Creador. Me place decirle a todas mis muñecas pero muy buenos días. ¿Sabes? Sheva, Unici, Gladys, mi amor, Luz, Marcelita, buenos días. Lorena, muy buenos días, mi muñeca. ¿Qué hombre? Hacía rato no sabía de ti, mi niña hermosa. Mi niña chiquita, muy buenos días. Miriam, mi amor, ¿cómo estás? Desde España nos saludan. Shelomi, muy buenos días. Rebeca, muy buenos días, mi muñeca. Nuevamente, Shelomi, Miriam, nuevamente, mi amor, ese mensaje es tan hermoso, Miriam. Claro que sí. Papito Hashem nos bendiga a todas y cada una de nosotras. Graciela, muy buenos días, pero muy buenos días, hijas. Feliciana, muy buenos días, mi hermosa mujer. Nuevamente por aquí Graciela diciéndonos muy buenos días. Hashem bendiga este día y nos haga bendecido porque sea por él y por siempre por todas las bondades. Baruch Hashem, bendito sea el creador del universo con todas sus bondades. Marcelita, Dianita, mi amor, pero muy buenos días. Colombia, muy buenos días, que se despierta hoy con una crisis de paros como muchos países del mundo. Argenia, muy buenos días, mi muñeca. María, muy buenos días, amor. Venezuela también se encuentra en una situación no muy fácil, hijas. Sharon, muy buenos días, mi amor, amén, que el Eterno nos bendiga a todas. Juliana, mi amor, muy buenos días, que Abacados nos permita un despertar cuán grande en la fe. Baruch Hashem, amor, Bitajón, Emuna, Jessica, muy buenos días, mi muñeca. Las amigas de Margarita, muy buenos días, Margarita, mi hermosa niña. Nos dicen a todas, wow. Baruch Hashem, muy buenos días, la Madre Hani y al grupo maravilloso de mujeres y felicidades a las compañeras que dieron su tema ayer. Feliz día a todos. Wow, Baruch Hashem, bendiciones para cada una de ustedes. De verdad que han hecho un excelente trabajo. Sí, Margarita, han hecho un excelente trabajo. Ceci, muy buenos días. Han hecho un excelente y maravilloso trabajo, hijas. Esto es hermoso. Wow, qué hermoso es todo esto y poder disfrutar con ustedes realmente este repaso de clases. Es hermoso, hijas, es algo maravilloso poder disfrutar con mis hijas este maravilloso despertar femenino. En verdad es algo muy grande para nosotras las mujeres y podemos alcanzar grandes cosas. Bien, les enviamos un mensaje muy hermoso que quizás la edición no pasó completa, pero dice: mujer, la esencia única capaz del despertar de la sabiduría, elevar a los mundos superiores, elevar a los mundos inferiores a los superiores, logrando así emanar la luz del amor y la santidad para esta hermosa creación. Mujer llamada a ser socia principal de la creación, reina de corona frente a su rey, aquel que la creó, en su esencia única llamada luz capaz de redimir este mundo. El Hakadosh Baruj Hu nos bendiga a cada una de las mujeres y brinde ayuda del cielo pronto a este hermoso despertar. Bienvenidas, hoy es un nuevo renacer. Recordemos, todos los días es un nuevo amanecer, es un nuevo comienzo, es un nuevo inicio para todas. Estamos naciendo nuevamente, hijas, así que tenemos la oportunidad de empezar desde cero y empezar de nuevo. Vámonos con nuestra clase. En honor del Rebbe de Lubavitch, la sabiduría diaria. Bien, mis muñecas hermosas, después de hacernos presente en esta clase y pasar esta lista hermosa de decirnos buenos días a todas, ¡wow! Comenzamos con la sabiduría diaria en honor del Rebbe de Lubavitch. En la quinta lectura, en Génesis 24:53 dice: Eliezer volvió con Rivka a Canaán para encontrarse con Isaac. Tras casarse con él, Rivka pasó a asumir el lugar de Sara como matriarca de la familia. Iluminar el mundo. ¿Qué nos dicen los sabios? Y Isaac llevó a Rivka a las tierras de su madre Sara, a la tienda de su madre Sara. Tras el fallecimiento de Sara, en observancia a los mandamientos de la Torá, Abraham pasó a encender las velas de Shabbat.
pero estas no permanecían encendidas toda la semana, como sucedía cuando Sara, quien lo hacía. Sin embargo, a partir de que Rivka comenzó a encender las velas de Shabbat, estas continuaban milagrosamente encendidas toda la semana, al igual que nuestra madre Sara. Esto demuestra la capacidad única de las mujeres y niñas judías, todas de Sara y Rivka, para infundir espiritualidad en el hogar, iluminándolo con la santidad del Shabbat lo largo de toda la semana. Si bien la luz que arrojan sus velas puede ser visible físicamente durante un tiempo limitado, pero su luz espiritual continúa iluminando a lo largo de toda la semana. ¡Wow! Baruch Hashem. ¡Qué hermoso es esto, hijas! Esto está hermoso. Y mírenlo, lo dice la Torá, extraído por los sabios. Es algo grandioso. ¿Por qué llamamos a las mujeres ser las socias principales? ¿Por qué nos llamamos si sabemos que somos esa parte femenina del Creador? Porque realmente somos llamadas a emanar esa luz del amor, hijas. Esto demuestra la capacidad única. Escuchen bien lo que dice. Demuestra la capacidad única de las mujeres y las niñas judías. Hijas, todas de Sara y de Rivka, para infundir espiritualidad en el hogar, iluminándolo con la santidad del Shabbat a lo largo de toda la semana. Si bien la luz que arrojan sus velas puede ser visible físicamente durante un tiempo limitado, su luz espiritual continúa iluminando a lo largo de toda la semana. Bien, lo mismo sucede cuando encendemos la luz del amor, hijas. Lo mismo sucede cuando encendemos la lámpara del despertar de nuestro interior, de nuestra sabiduría, el asimilar que somos mujeres creadas por Hakadosh Baruj Hu y que estamos aquí porque venimos a cumplir una misión de un despertar en el mundo muy grande. No vinimos aquí a ser parte de materia. Vinimos aquí, llamémonos ángeles embestidos en cuerpos físicos a cumplir la misión del despertar. Pero no solo despertar al mundo de las mujeres y la creencia femenina, no, es el despertar en nuestros hijos, en nuestros esposos, en nuestros padres, en nuestros amigos. Es muy, pero muy importante que realmente tomen y hagan nota en cuenta de estas clases, hijas. Esto nos ayuda muchísimo a crecer como mujeres, como personas. Nos ayuda realmente a despertar ese trabajo, esa misión la cual vinimos a cumplir en este mundo. No jugamos con ello, no jugamos ni juguemos con ello. Realmente despertemos esa esencia. Llamemos a las mujeres, a todas en el mundo, a que nos despertemos y encomendamos ese trabajo. Estamos cargados, cansados de esa carga tan pesada. Venimos llevando una carga demasiadamente pesada por cientos de años. Y si el trabajo está en nuestras manos, ¿por qué no lo ejecutamos? ¿Por qué no nos llamamos a despertar a todas? Ya es el tiempo, hijas. Es el tiempo de despertar. Es el tiempo de continuar con esta misión tan grande que Kadosh Baruj Hu ha puesto en nuestras manos, hijas. Somos llamadas realmente a despertar. Así que, bien, seguimos trabajando por este maravilloso despertar. Vamos a correr con la clase porque vamos a tener muy corto tiempo y nos vamos con la clase, con el tema hablar bien y vivir bien. ¿Qué aprendemos hoy de hablar bien y vivir bien? Bien, hijas, entonces seguimos con el capítulo 1 y el tema que vamos a empezar hoy en hablar bien y vivir bien. Recordemos que estamos enfocados en corregir aquel pecado del Leshon Hara y estamos aprendiendo cada tema que tiene revelación en cuanto a lo que es el chisme, el pecado del Leshon Hara y cuántas transgresiones hemos cometido por él y cuánto debemos de corregir en pro de ello. Bien, dice, el primer tema dice, el enojo es una gran arma de Yetzer Hara, el instinto del mal, el bicho, para llevar a la persona a relatar Leshon Hara. El enojo es una gran arma del enemigo para llevar a la persona a relatar Leshon Hara. El Yetzer Hara tiene un plan muy simple con el que puede hacer que inclusive un hombre de perfección hable Leshon Hara. El enojo, cuando una persona está enojada, no conoce restricciones. Él alegará que está prohibido sentir lástima por los enemigos y que es una misma hablar sobre ellos. No es ninguna misma hablar de nuestros enemigos tan siquiera. En el tema 2 dice, las disputas están repletas de Leshon Hara y por eso son tan peligrosas. No podemos entrar en disputas, hijas. Cuando entramos en la disputa caemos en el pecado de Leshon Hara. Uno debe alejarse de las disputas, de los problemas, de las enemistades. Además de la severidad inherente de este pecado, es fuente de muchas transgresiones serias.
Odio sin motivo, palabras humillantes, leshon hara, rihud, enojo, insultos, venganzas, rencor, maldiciones. El Hilu Hashem, profanar el nombre de Dios. Cuando vamos a mirar que realmente hay algo hermoso cuando dice profanar el nombre de Dios. Pero si tan solo miramos que el odio sin motivo, ya la profanación del nombre de Dios. Palabras humillantes, ya profanamos el nombre de Dios. Leshon hara, ya profanamos el nombre de Dios. El enojo, los insultos, las venganzas, el rencor, maldiciones. Esto ya es Hilu Hashem. Esto ya es profanar el nombre de Dios, hijas. Por eso tenemos que evitar todos estos actos de nuestros rasgos negativos y tenemos que corregirlo. Yo amo a Hashem, pero vives enojada, vive peleando, vive gritando, no vives dando perdón, no tienes humildad en el corazón. Al no tener humildad en el corazón, ¿realmente crees que esto es positivo para ti? ¿Realmente crees que estás honrando el nombre de Hashem y la Torá? No se engañen, no se envisan con ese traje. No se envisan con ese traje, que es lo que pasa con el traje de la idolatría en el mundo. Viven siguiendo cierto personaje y cierto nombre, y se viven acercando a él con una forma, y que en nombre de fulano, el nombre de... Hasbe Shalom, las personas que están tomando esta clase y siguen orando en nombre de ese personaje. Hasbe Shalom. Es muy peligroso. Y hoy les puedo decir que es tan peligroso que la lluvia de decretos que viene sobre aquellas que están tomando el conocimiento y siguen haciéndose las ignorantes en el tema, siguen orando el nombre de este crucificado y siguen haciendo Hilu Hashem, profanando el nombre de Dios, orándole a este personaje, aténganse a las consecuencias, porque es un pecado de idolatría sumamente grande, dicen los sabios, o mejor, una expresión bella desde el fondo de la misericordia del Creador. Mejor hubiese sido que no me conocieras. Mejor hubiese sido no saber la verdad del Creador antes de entrar a profanar el nombre de Hashem. Cuando hablamos de dejar de adorar ídolos, muñecos, vírgenes, santos, crucificados y todas estas cosas, realmente estamos hablando de que evitemos el Hilu Hashem. Evitemos profanar el nombre de Dios, porque esto es visto como idolatría. Y este es el pecado del leshon hara. Vayan, órenle a esos muñecos. Vayan, pídanle a esas vírgenes, pídanle a ese crucificado, vayan, sigan bañando a la gente con esa famosa sangre. A ver qué están haciendo. Cuidado con eso, hijas. Hasbe Shalom, cuídense de toda esa ignorancia. Eso es ignorancia. Eso es seguir bañadas vestidas con el traje de Roma. Hasbe Shalom, líbranos Hashem Kadosh Baruj Hu, realmente de que hayan en este grupo mujeres que todavía estén pensando en esta idolatría. El siguiente tema dice, lo mejor es alejarse de las peleas inmediatamente. Si alguien se encuentra en medio de una disputa, debe alejarse de la disputa inmediatamente. Algunas personas se sienten avergonzadas y se retiran a la mitad de la disputa. Ellos deberían recordar las palabras de nuestros sabios. Es mejor que una persona sea considerada como un tonto toda su vida por los hombres a ser considerado como un malvado, aunque sea por un momento ante los ojos del Creador. Recuerden, aléjense del Hilu Hashem, de profanar el nombre del Creador. En el siguiente tema, los hijos no deben involucrarse en las peleas de los padres. Está prohibido que involucremos a nuestros hijos y que ellos vengan a involucrarse en nuestros problemas. Totalmente prohibido. Prohibido. No debemos permitir que nuestros hijos se involucren en los problemas de papá y mamá. Uno no debe tomar parte en una pelea, aun si nuestros propios padres están involucrados, debido a que los hijos de Corá se negaron a tomar parte y apoyar a su padre en la disputa contra Moshe Rabbeinu. Ellos se salvaron de ser castigados junto con su padre. No apoyemos las disputas y las falsas creencias de nuestros padres. Respetémoslos, pero no las apoyemos nunca, porque no sabemos realmente hasta dónde nuestros padres están equivocados. En el siguiente tema, la forma auténtica de cumplir con la misma de amar a tu prójimo como a uno mismo. ¡Uy, qué hermoso es esto! Nos tocaron nuestro tema principal. Esto me gusta. La forma única, auténtica de cumplir con la misma de amar a tu prójimo como a uno mismo, cuida su palabra, depende de cómo usted cumpla esta misma de amar al prójimo. Si usted en verdad ama a alguien, usted nunca hablaría leshon hara acerca de esa persona. El amor lleva al respeto, y el respeto jamás permitiría que habláramos de alguien. Bien,
En el siguiente tema, Hashem ama a los judíos y por eso el que ama a los judíos es amado por Hashem y el que los odia, Hashem está descontento con él. Aquel que se levanta contra el pueblo de Israel. ¿Cuántos se han levantado a acusarnos a los judíos como que somos malos, que somos perversos? Hasbe Shalom, esas palabras que nos pone en su boca. Hashem está descontento con ellos. Así que hay que tener mucho cuidado, hijas, demasiado cuidado. Y en la misma forma, cuídense mucho de acercarse a aquellos que vienen en contra del pueblo de Israel. Cuídense mucho de acercarse a aquellos que vienen en contra del pueblo de los judíos. Ay, no, es que yo también soy judío, pero soy mesiánico. Olvídense de eso, eso no existe. Ese famoso mesianismo, eso es más idólatra que cualquier otra cosa. Eso es otro de los disfraces de Roma. Y se ponen un título y vienen, no, Hasbe Shalom. Es natural que un padre ame a sus hijos. Toda su labor es para ellos. Si alguien piensa mal de sus hijos, no puede evitar sentir rencor contra esa persona. Así sucede que cuando alguien odia a su hermano judío, Hashem está descontento con él. ¿Y quién es tan tonto que se expone a ser blanco del descontento de Hashem? Ya es bastante difícil soportar la mala voluntad de los otros seres humanos. Cuanto más difícil es soportar la censura del Rey del Universo y cuanto más celo debemos evitarlo. Aquí mismo está hablando de ello. Cuando adoramos otro personaje que dicen que fue el Mesías y que vino el Mesías, cosa que es creencia totalmente alejada de Kadosh Baruj Hu. Está esto alejado de la verdad, del verdadero origen de la Torá. Está esto alejado de toda creencia judía. Entonces, yo nunca hablo mal contra los judíos, dicen muchos. Yo no me levanto contra los judíos. ¿Y qué está haciendo el mundo? Más que siguiendo los pasos de Roma. Aceptando a Roma es irse en contra de los judíos. Es actuar en contra del pueblo de Israel. Es actuar en contra de la Torá con su idolatría, creyendo en este famoso personaje. No, yo nunca, Hasbe Shalom, no me levanto contra el Creador ni nadie que tenga... ¿Y qué están haciendo cuando están yendo a adorar a todas estas iglesias cristianas, pentecostales, mormonas, mesiánicos? Falsas creencias. ¿Qué hacen perdiendo el tiempo en ello? ¿Qué hacen perdiendo el tiempo? ¿Qué hacen revolviendo santidad con idolatría? Eso es un pecado muy grave, hijas. Sería mejor que abandonaran el grupo antes de seguir con esa transgresión, unificando santidad y palabras de Torah únicas con esa idolatría. Líbranos, Hashem Kadosh Baruj Hu, que en mi grupo hayan mujeres que todavía estén creyendo en esta idolatría. Porque en vez de recibir bendición, hijas, van a recibir una reprensión muy fuerte, estoy segura. Miren lo que dicen los sabios. Cuanto más difícil es soportar la censura del Rey del Universo y cuánto celo debemos evitarlo. ¿Y cuánto se lo debemos evitar? Debemos evitar esta rabia de Kadosh Baruj Hu. ¿Acaso no es lo mismo levantarnos contra los judíos cuando estamos adorando otras creencias y creyendo en otras cosas que no tienen nada que ver con el pueblo de Israel y vivimos sufriendo por supuesta mentira que Roma creó ante los ojos del mundo para crearle cierto dolor? Esto es levantarse en contra del pueblo de los judíos. Levantarse con la idolatría. Levantar todos esos edificios, todos esos templos, todas esas iglesias. Es levantarse contra el pueblo de Israel. Es venir a desafiar realmente el monoteísmo, la esencia del judío. ¿Por qué no lo miran? ¿Por qué no lo analizan? ¿Por qué no extraen la verdad de allí? Todos aquellos muros levantados en nombre de cierta idolatría, en nombre de cierta creencia, y dicen que le oran al Creador y que van en Hashem. Falsos. Están profanando el nombre del Rey con idolatría. Están poniendo a alguien abajo del Rey. Que para llegar al Padre se necesita el Hijo. ¿Qué cuento es esto? ¿Qué cuento es esto? ¿De dónde viene semejante mentira? ¿En dónde dice eso en la Torá? Hasbe Shalom. No se dejen mal instruir. No se dejen mal instruir. Esta es una forma de levantarse contra los judíos. No, pero yo nunca digo nada contra los judíos. Pero haces algo peor en contra de los judíos. Es seguir esta idolatría. Vas en contra del monoteísmo, vas en contra de la Torá, vas en contra del principio único, la esencia verdadera, Kadosh Baruj Hu. Vas en contra de creer en un solo Dios verdadero, vas en contra del primer mandamiento. Te estás levantando en contra de la Torá, estás irradiando oposición a la Torá, porque vas creyendo en hombres y no en Dios. Vas creyendo en todo lo que dicen los falsos pastores y cuánta cosa y mentira y enredo que están trayendo, en vez de creer en Kadosh Baruj Hu. Aquí no estamos corriendo a hacernos
convertirnos o crear iglesias o crear religiones. No, 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 eso no existe aquí. Aquí estamos realmente difundiendo la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Kadosh Baruj Hu. En el mismo tema dicen, el silencio beneficia al sabio y con más razón al tonto. Rabbi Shimon dijo, todos mis días crecí entre sabios y no encontré nada mejor para el cuerpo que el silencio. El hombre fue creado con 2 ojos, 2 orejas, 2 fosas nasales y tan solo una boca. Es para enseñarle la importancia del silencio. Cuando no tenemos la capacidad realmente de ser maestros, de completar esta misión tan grande que tenemos, cuando no tenemos esta verdadera capacidad, hijos, hijas, guardemos silencio. Guardemos silencio. Que el Eterno sabrá enviarnos sabios a nuestro camino que nos induzcan por el camino de la verdad, que es la única Torah. En el siguiente tema dice, mejor el ayuno de palabra que el ayuno de comida. Las mujeres judías en Israel acostumbramos a hacer los votos de silencio. Muchas llegamos al cótel guardando votos de silencio, de 1 día, 2 días, 3 días. En esta forma realmente podemos ayudarnos mucho a ser sabias, a cuidar nuestra boca de transgredir. Es muy importante esto. Si una persona desea ayunar por el arrepentimiento, la teshuvá, abstenerse del habla es preferible que abstención de la comida. Es un método mejor. Este método es mejor que cualquiera, tanto para el cuerpo como para el alma. Hace poco hablábamos de los temas de los ayunos, que tuvieran mucho cuidado cómo van a ayunar, que habían muchos otros paréntesis en los cuales podían servir como ayuno. Bien, el silencio es uno de ellos. El silencio es un voto de muy alta elevación. Guardar silencio por cierto número de días o de horas. En esta forma podemos empezar a controlar ese leshon hara. Nos vamos haciendo sabias, guardando silencio. Estoy haciendo un voto de silencio. Un voto de silencio es no hablar realmente, solo escuchar palabras de Torah. En el siguiente tema dice, ¿será mejor que la gente aprenda sobre este pecado que se mantenga en la ignorancia? ¿Qué creen ustedes? ¿Será mejor aprender sobre la gravedad de este pecado o permanecer en la ignorancia? ¿Qué dicen los sabios? Hay un principio según el cual es mejor que una persona cometa un pecado sin saber que lo está cometiendo, a que cometa a sabiendas de que lo está haciendo. Se lo dije en el punto anterior. Haz de Shalom, mejor hubiese sido que no me conocieran y no supieran la verdad. Hay un principio según el cual es mejor que una persona cometa un pecado sin saber lo que lo está cometiendo, a que lo cometa a sabiendas de que lo está haciendo. Vuelvo y le pido al Creador que tenga misericordia, que no haya ninguna mujer en este grupo que esté escuchando palabra de Torah, de santidad, y esté creyendo en esa idolatría de este crucificado. Esto es falso, esto no sucedió así, esto no es real. Esto fue una idea creada por Roma para crear dolor al mundo. Así que no queremos pasar por el enojo de Hashem. No queremos pasar porque estamos haciendo Hilu Hashem. Haz Shalom. Líbranos, Hashem, de profanar tu santo nombre. Este principio no se aplica en este caso. La razón es que el principio mencionado anteriormente solo se aplica a prohibiciones que no están mencionadas en la Torah, ya que la prohibición de hablar leshon hara está mencionada explícitamente en la Torah. Este principio no se aplica. ¿Cuál es el principio que no se aplica? El no aprenderlo, el mantener en la ignorancia. Así que debemos salir de la ignorancia. Somos llamados a salir de la ignorancia, y es mejor efectivamente que la gente aprenda y mantenga, que aprendan y salgan de la ignorancia donde han estado por años, por cientos de años. En el siguiente tema dice, ¿por qué es bueno estudiar las leyes del leshon hara? Una persona puede pensar, ¿para qué esforzarme en estudiar las complicadas leyes del leshon hara? Adquiriré el hábito de guardar silencio y eso será suficiente. Este es un grave error. Hay muchos casos en los cuales la persona está obligada a relatar información que en otra situación sería considerada leshon hara. Tan solo cuando uno está bien versado en los detalles de estas leyes, podrá saber cuál es la acción indicada a cualquier situación. Muchas veces estoy hablando con mis hijas que logran tener citas telefónicas conmigo, pero es muy poco la que realmente las dejo que hablen. Les estoy evitando que vengan en leshon hara,
porque una mujer se pone a hablar y habla y habla y habla y habla y habla y no la para nadie. Y sí, escúchame, pero y habla y habla y habla y habla y habla y habla, pero realmente en habla y habla, bla, 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 bla. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo cuando y habla y habla? Está expresando Leshon Hará. Cuídense de esto, hijas. Sobre todo de nuestras parejas, de nuestros hijos. Es verdad, son llamadas a ser guiadas por un instructor. Aquí estoy, aquí les ayudo, hija. En lo que esté a mi alcance puedo ayudarlas. Y una de las cosas que trato de evitarles es que cometan el Leshon Hará cuando tienen una llamada telefónica conmigo. Porque es muy, pero muy importante evitar esta transgresión. En el siguiente tema, el estudio previene los errores. Es necesario estudiar las palabras de nuestros sabios, que se refieren a la importancia de evitar hablar Leshon Hará. Sin embargo, esto no es suficiente. Aun si alguien ha adquirido la conciencia de la severidad de hablar Leshon Hará, él frecuentemente se equivocará. Si no está familiarizado con las leyes pertinentes, con frecuencia se confiará en justificaciones inválidas para hablar Leshon Hará, a menos que conozcas todas las leyes. ¡Wow! En el siguiente tema, es de gran valor estudiar las leyes de Leshon Hará, aun cuando sea para evitar hablar Leshon Hará durante un corto periodo. Es valioso estudiar las leyes del Leshon Hará, aun así si esto es tan solo lo ayudará a no hablar Leshon Hará por un breve periodo de tiempo. Si a usted se le diera la oportunidad de juntar diamantes y otras piedras preciosas, estaría muy contento, aunque esto le estuviera permitido tan solo por un poco de tiempo. Su actitud con respecto a sus palabras deberá ser similar, ya que la eterna recompensa por cuidar esta milva es inmensamente grande. Sin embargo, en realidad, si usted se resuelve a no hablar Leshon Hará por completo, y no tan solo por un corto de tiempo, usted tendrá éxito en toda su vida. Bien, qué interesante ha sido este tema. Ha sido cortico, pero lo hemos dejado allí. Mañana continuamos. Mañana vamos a continuar con el tema del Leshon Hará. Así que, hijas, presten mucha atención. Cuídense del Leshon Hará. Bien, nos vamos con el siguiente tema que tenemos iniciado. Bien, mis muñecas, tenemos un tema abierto en el cual hemos venido revelando. Quien siembra justicia es recompensado con la verdad. Entonces hace que la justicia se irradie desde los cielos. Sea vertida la prosperidad, el Eterno recompensará y brindará lo bueno a quien le ha prestado. Nuestra tierra dará sus frutos y toda la rectitud con la que el actuado caminará frente a él. Sin embargo, todo esto se cumple exclusivamente si la persona actúa con elevada intención, haciendo que su favor sea un favor real, no para vanagloriarse, para recibir algún tipo de recompensa o cualquier otra intención mundana, pues de lo contrario se asemeja al que presta con intereses. ¿Por qué siempre cuando queremos servir a nuestro prójimo, queremos amarnos los unos a los otros, no podemos poner intereses en medio? Así se entiende en el versículo que reza: la caridad eleva al pueblo. Se refiere a los justos y concluye el verso: el favor de los pueblos es transgresión. Se refiere a los malvados que todo lo que hacen es para vanagloriarse, destacarse en incrementar sus bienes, lo cual es una transgresión. ¿Cuántos recogen sedacá a nivel mundial? Pero no andan sino en limusinas, Lamborghinis, escoltados, una cosa, la otra. Sin embargo, los justos realizan favores legítimos, o sea, en nombre de los cielos, sin esperar recompensa. Es este tipo de caridad que eleva al pueblo elegido y único, pues ellos son quienes le prestan a Dios con su caridad. Pero finalmente recibirán su recompensa, aunque no debe ser esa su intención. A pesar que afirmaron nuestros sabios, debes separar el diezmo para así enriquecerte. Y pruébame en esto. Eso no lo dijo el Creador. Quise repetir esta parte para que entiendan la importancia, hijas, de pruébame en esto. Él quiere que lo probemos. Sin embargo, se aplica exclusivamente al diezmo requerido por la Torá y que es distribuido dentro de los estudiosos de la Torá, no a la caridad corriente. El diezmo, el 10% que recibimos, realmente debemos separarlo de la caridad externa que damos.
También es posible interpretar: la caridad eleva al pueblo. Así está escrito: más de lo que el rico favorece al pobre, el pobre favorece al rico. Así también lo afirmó Ruth. El nombre del hombre con el que hice. No está escrito en el que favoreció, sino que ella hizo. Sobre esto está escrito: recompensa a su alma el hombre piadoso. Pues la caridad que practica en su propia alma y por cada moneda que le da a un pobre, es bendecido con 6 bendiciones, de lo que concluimos que el pobre hace con él muchísimo favor. En este sentido afirma el Talmud, en el Tratado de Barajot: todo aquel que hospeda a un estudioso de la Torá en su casa, le da de comer, beber y lo beneficia con sus bienes, dicha actitud lo considera la Torá como si hubiese ofrecido un sacrificio. Pues está escrito: pasa por nosotros permanentemente. Y así como el sacrificio permanente, el Corbán el Hatamí, es proporcionalmente pequeño, empero de él el mundo obtiene gran abundancia, bendición y alegría. De la misma forma, la caridad practicada con el estudioso de la Torá. Cuando damos la caridad a los estudiosos de la Torá, a nuestros niños, cuando fomentamos la educación a nuestros niños en Israel, a la Torá, porque el niño judío no estudia sino Torá, con una pequeña parte está adquiriendo para su alma todo el éxito en este mundo y en el venidero. Como lo afirman nuestros sabios de bendita memoria: lo escrito nadie puede alterarlo. O sea, lo escrito sobre cuestiones espirituales, buenas acciones y caridad, ninguna criatura puede alterarlo. Pero ojo, mucho ojo, ¿a quién estamos dando esa caridad? Supervisemos muy bien, porque hay muchos irresponsables tras de dinero, cazando dinero, especialmente en el nombre de los judíos, y se llaman judíos, y quizás son judíos, pero se llaman maestros y están acaparando dinero, aprovechándose de los pobres que están sedientos y hambrientos de Torah. Cuídense de esto, hijas. Se me ocurre agregar una explicación según lo que afirman nuestros sabios de bendita memoria: aquel que realiza caridad, sus enemigos caen ante él cautivos. El gran mérito de la caridad hace que sometan sus enemigos. Como lo cita el Talmud en el Tratado de Baba Kama, dice, Rabí, sea como se interpreta en el Ver, que dice: dichosos que sembráis sobre todas las aguas, enviáis a caminar a los burros y a los toros. Significa que todo aquel que estudia la Torá y se preocupa por realizar buenas acciones amerita la heredad de 2 tribus. Pues no se refiere a sembrar, sino a la caridad, como lo afirma en el versículo: sembrad para la caridad y cosechad según vuestra misericordia. No habla de agua, sino de Torá, como está escrito: oh, todo sediento vaya al agua. El toro y el burro hacen referencia a la heredad de Yosef, sobre quien se dijo: como el primogénito del toro es toda su hermosura. A la heredad de Isaac, a quien se bendijo diciendo: Isahar como burro de carga. A quien opinan sus enemigos caen ante él cautivos, como está dicho ante Yosef: y a los pueblos embestirá juntamente. Y alcanza la sabiduría, como está dicho en Isaac. Y de los hijos de Isahar, conocedores del saber. Todo este escrito refleja claramente la afirmación del rey Mumbaz, que citáramos más arriba: empero yo invertí en un lugar donde ninguna mano puede afectarlo. Esta es la interpretación de que amerita la heredad de Yosef, pues como es sabido, el mal de ojo afecta los bienes de la persona, haciendo que la mano de otros tengan acceso a sus bienes. Hablábamos de este tema de despertar la envidia en los demás. Hablábamos del verdadero amor. Hablábamos de los apegos ayer. Hablábamos mucho de los apegos, que los apegos nos llevan realmente a cometer grandes transgresiones, porque vivimos pegados al ego, a la soberbia, de que todos me vean bien, a que todos vean y que piensen que tengo. ¿Qué tengo qué? Si no tienes nada más que ignorancia. Aquel que vive apegado a los apegos, ¿qué tiene? Ignorancia y confusión dentro de sí, porque vive pensando que lo que le dará vida es ese ego, lo que los demás piensen de él. Sin embargo, Yosef obtuvo el mérito que le otorga el versículo, que dice: hijo fructífero será Yosef, hijo fructífero sobre el ojo,
Por eso la seguridad de la protección contra el mal de ojo menciona nuestro Yosef el Tzadik, queriendo decir sobre el ojo que se halla más allá de la envidia ajena, y el mal de ojo no afecta a la descendencia de Yosef. Todo esto lo alcanzó por medio de la caridad que practicó con su padre y sus hermanos, todos eruditos de Torá, como lo afirma en el versículo, y mantuvo Yosef a su padre y a sus hermanos. También está escrito: el de buen ojo será bendito, pues le da pan al pobre. Significa que por haber tenido buen ojo y haber sido generoso, ameritó inmunidad contra el mal de ojo, pues aquel que se abstiene de realizar la caridad es debido a su mal de ojo, su envidia, como lo afirma la Misná. Aquel que no da tiene mal de ojo, o sea, es mezquino. Hazbe Shalom, líbranos Kadosh Baruj Hu de ser mezquino, de tener ese mal de ojo. Esto mismo es lo que afirman nuestros sabios de bendita memoria sobre Efrón, quien vendiera su terreno a Abraham para enterrar a Sara. Se trata de un individuo mezquino y por ello su nombre está escrito sin la ba en el hebreo. Pues dicen nuestros sabios de bendita memoria, no se honra con la copa de bendición sobre el Birkat Hamazon, bendición posterior al pan, sino una persona generosa, como dice el versículo. El de buen ojo será bendito. No se debe leer bendito, sino también bendecirá. Pues la forma de escribirlo y la presunta forma de leerlo, ambas son correctas, como dicen nuestros sabios de bendita memoria. Aquel que le da una moneda al pobre es bendecido con 6 bendiciones. Por eso mismo, quien tiene buen ojo y da de su pan al pobre es bendecido. Por eso está escrito en el versículo arriba citado, será bendito. En hebreo con una letra va añadido, empero interpretamos bendecirá, pues él bendice a otros, siendo que él mismo Altísimo no entrega su copa de bendición, o sea, la abundancia de su bendición, sino aquel que posee buen ojo y compara la abundancia que procede de la fuente de toda bendición de la copa llena de desbordante. Como dice el versículo, la copa de salvación alzaré, y dice, Dios es mi parte y mi copa. Por ello, el versículo se puede leer bendito con la B añadida, y bendecirá, pues la B añade 6 bendiciones. El valor numérico de la letra B es 6. Por eso mismo Efrón, que tenía mal de ojo, la Torá lo escribe sin B, diciendo que no es bendecido por 6 verajot. Aquella persona que es mezquina, aquel que no da, aquel que no aporta, aquel que le duele dar bendición. Realmente le quitan 6 bendiciones. Por ello, yo sé que poseía buen ojo, no envidiaba a sus hermanos ni a la familia de su padre. Ameritó la bendición de que no le afecte el mal de ojo, que justamente disminuya los bienes de las personas. Y así resultaría que la mano de otros puede disminuir los bienes de la persona. Conocí a alguien, una mujer, realmente grandiosa mujer. Alcanzó niveles espirituales superiores. Pero fue una mujer que fue muy dañada por el mal de ojo mientras estuvo en el mundo secular. Perdió bienes, perdió riqueza por el mal de ojo. Sin darnos cuenta, por ser mezquinos, el mal de ojo viene y nos afecta constantemente. La envidia nos ataca y nos daña. Pero cuando somos dadores, el Creador lo dice, será bendito. Es que no se trata de ser benditos y ya. La palabra bendito encierra grandes, pero grandes miradas de ángeles protegiéndote. Cuando Hashem Kadosh Baruj Hu realmente da la bendición a nosotros por nuestras buenas acciones, nosotros estamos presos a realmente entender y comprender la importancia de dejar la mezquindad, de dejar de ser egoístas, de ayudarle al otro. Por ello dice, yo sé que poseía buen ojo, no envidiaba a sus hermanos ni a la familia de su padre. Ameritó la bendición de que no le falte, de que no le afecte el mal de ojo, que justamente disminuye los bienes de las personas, y así resultaría que la mano de otros puede disminuir los bienes de la persona. ¿Cuántos llevan trabajando cientos de años? No, que no cientos, muchos años, por adquirir un buen capital, por adquirir una gran empresa?
pero todo gira al entorno de montañas rusas económicas. Unos días sí, otros días no, unos días sí, otros días no. Pero aquel que practica la caridad y posee un buen ojo, se ve librado de la mano de los demás. Pero, ojo, sí, aquel que es caritativo, aquel que no es mezquino y que da, pero está supervisando a quién le estás dando el dinero. Estás supervisando a dónde realmente estás haciendo estos aportes para que beneficies a protegerte del mal de ojo. ¿O realmente estás aportando para la idolatría? Estás aportando a falsos maestros para que se lujan, para que se luzcan, para que se vean llenos de joyas y de oro en sus cuellos, en sus manos, o en la mejor casa o en el mejor carro. ¿A dónde estás enviando ese dinero? Mucho ojo con esto. En cuanto a la afirmación de que amerita la heredad de Isahar, pues dice el versículo, dichosos vosotros que sembráis sobre las aguas, lo cual nos indica que la caridad fundamental es la que se practica con los estudiosos de la Torá. Por eso afirma el versículo, dichosos aquellos quienes sembráis sobre las aguas, pues la siembra, la caridad se debe practicarse sobre las aguas, o sea, sobre la Torá. Por todo ello afirma que amerita el legado de Yosef e Isahar, pues por parte de la caridad recibe el legado de Yosef, como ya citamos, y por parte de la Torá amerita la heredad de Isahar, sobre quien se dijo, como el burro para la descarga. Afirma el versículo, irán andando y llorando los que llevan la preciosa simiente, pues la caridad es comparada con la siembra. Aquel que la practica con lágrimas, sin embargo, llegará el momento de dicha y de cargar los fardos como letras de Pesuquín, fuerte como el ver, en la alusión a los fardos de Yosef en sueños. Otra explicación citan los comentaristas de bendita memoria, quien siembran con lágrimas, con dicha recogerán. Aquel que practica la caridad, la sedacá, tanto si lo hace con alegría como si lo hace con tristeza. O sea, a la fuerza de toda forma recogerá. Sin embargo, existe una diferencia entre ellos y marca el irán andando y llorando. O sea, aquel que da de mal semblante y por la fuerza cargará con la preciosa simiente, significa que le darán según lo que él ha dado. Pero aquel que presenta con alegría, con buen semblante, cargará con fardos, o sea, la recompensa redoblada. Aquel que da con amor, con el corazón. Aquel que no da por la fuerza, ay, es que están diciendo que si yo no doy soy mezquino. Vaya de allá esa sedacá para que dejen de decir que soy un mezquino. Hazbe Shalom. Cuídense, es mejor no darla. Es mejor no darla, porque realmente no será recompensado de la misma forma. Debemos de ser realistas. No estás aportándole al mundo físico, estás aportándole al mundo espiritual. Y si le das un plato de lentejas sin sal, ¿será que lo vas a deleitar? ¿Te vas a deleitar de él? ¿Te vas a beneficiar de la misma forma que lo pudiese deleitar con un buen sabor, con un buen toque de sal? Así que cuando vayamos a dar la caridad, démosla por amor, no por miedo o por beneficiarnos. Y realmente démosla. Démosla, hijas. Es un consejo para todas. Es un consejo muy importante. La caridad, la sedacá, debe llegar a Israel, a los estudiosos de la Torá, en pro de nuestros niños. Es la segula más grande que pueden adquirir. No lo están diciendo los sabios aquí. Pero, Hanna, tú como que estás haciendo una publicidad para recoger fondos, ¿verdad? Hazbe Shalom, hijas. Soy una mujer temerosa de Kadosh Baruj Hu. Soy una mujer que lo que les enseña a ustedes está basado en el discernimiento de los sabios. ¿Por qué escojo temas tan importantes para mencionarles a ustedes y enseñarles a ustedes, como los que estamos viendo, el Leshon Hará y la Sedacá? Porque hay miles de personas conectándose con Bitajón diariamente, pidiendo oración por sus familias, por sus necesidades, por la hambruna que viven, por todas las situaciones que pasan. En el grupo de sabiduría femenina diariamente, las mujeres piden y claman, necesito trabajo, necesito bendición, necesito esto, necesito lo otro. Necesito. Bien, en pro de ello es el propósito de estas clases, que conozcan el origen de su necesidad, de dónde viene esa necesidad. ¿Qué puedo ganar yo con esto, hijas? Si en verdad soy una mujer temerosa del cielo.
y me beneficio estudiando la Torá diariamente. ¿Qué puedo ganar yo con enseñarles a ustedes esto? Efectivamente tengo una retribución desde el Shamaim, efectivamente. Pero no es una retribución para este mundo, es una retribución para el mundo por venir. Pero ustedes sí ganan mucho, ganan muchísimo. Es cierto, el mundo venidero es una gran riqueza. Efectivamente, guardamos puntos, ganamos puntos para allá. Pero la gran riqueza que ustedes adquieren aquí es el conocimiento del pase al paraíso. Es el conocimiento de la corrección. Es el conocimiento de empezar a actuar bien en nuestra vida. Empezar a darlas de acá. Empezar realmente a hacer nuestros aportes como tenemos que hacerlo. Empezar a encontrar la respuesta al origen de nuestros problemas diariamente. Por ello brindo estos temas a ustedes tan importantes, para que encuentren el origen verdadero a dónde está el error de sus problemas. ¿A dónde radica cada dolor, cada tristeza? Todos venimos a corregir y todos estamos corrigiendo. Está escrito que hay quienes decaen por medio de la caridad, empero reciben una gran riqueza, pues aún ameritan pago por sus hijos, como lo afirma el Talmud. ¿A qué se refiere el versículo? Que dice, quien persigue la caridad y el favor hallará la vida, la caridad y la honra. Comenta Rabbi Yehudá ben Leví, amerita que sus hijos sean sabios y eruditos de la Torá, amerita riqueza. ¿Qué más riqueza que tener unos hijos temerosos del cielo, hijas? ¿Qué más riqueza que esta? ¿A dónde estamos llevando a nuestros hijos? Así mismo está escrito. Hay quien despilfarra, empero incrementa más. Finalizando el dicho comentario nos dice que aquel que ayuda a los estudiosos de la Torá, esto lo protege. Les hablaba yo de las miriadas de ángeles que el Eterno envía en protección de aquella misma tan grande de ayudar a los estudiosos de la Torá. Así como las paredes de la casa protegen a la persona, los estudiosos de la Torá protegen a las personas de su generación también. Evita a los embusteros. Así como las paredes de la casa protegen a la persona, los estudiosos de la Torá protegen a las personas de su generación y también evita a los embusteros. Cuando realmente enviamos nuestros aportes a los verdaderos estudiosos de la Torá, aquellos hombres que se están formando en su esencia sadiquín, para que vengan a enseñarnos, están protegiendo. Ayer les hablaba de eso. Ayer les decía, trabajemos para que se unifique el pueblo de Israel, trabajemos para que los hombres vayan a estudiar la Torá, enviemos nuestra sed acá para que el estudio de la Torá reine en este mundo y el bienestar reine en este mundo. Porque a medida que ellos estudian cada palabra de la Torá que es patrocinada por nosotros, esas letras son elevadas al Shamaim. Ese estudio que hacen ellos en favor de lo que nosotros nos esforzamos para enviarlas de acá para que ellos estudien, esa es nuestra propia protección. Ese es el secreto de la verdadera sedacá. No es quién da más. ¿Quién le da más para que compre el mejor carro el pastor? ¿Quién le da más para que compre la mejor casa el pastor, el llamado famoso rabino mentiroso? Porque no es ni rabino, se llaman rabinos. Pero los ven llenos de lujos y bienestar. No, cuando realmente entregamos la sedacá en el camino correcto, en la línea correcta, eso mismo crea una chispa de protección para nosotros. Y evita también a los embusteros. Entonces vamos a trabajar en pro de evitar, si trabajamos elevando el verdadero estudio de la Torá, evitamos que haya tanto embustero y tanto mentiroso dándole la vuelta a Sudamérica y bañando a todo el mundo y corramos, somos judíos, vamos tras del título de judíos, vamos a convertir judíos, pague 1 millón, pague 2 millones, pague 3 millones y ya es judío. ¿Usted quiere que yo le diga judío? Tenga, métase al agua y usted ya es judío. Hazme shalom con todos estos embusteros que andan enredando a Sudamérica. Pues normalmente los eruditos de la Torá no aceptan caridad a menos que la necesiten imperiosamente. Continúa comentando la obra de Meir Tzedakah. En el nombre de la obra, Sefer HaChaim, en el folio 7, el alimento de los eruditos de la Torá es responsabilidad de todo Israel y no se incluyen en la caridad. El alimento, escuchen esto, hijas,
Nuestras yeshivas necesitan alimento espiritual y físico. El alimento de los eruditos de la Torá es responsabilidad de todo Israel y no se incluyen en la caridad. Es simplemente un pago por su trabajo. El de estudiar la Sagrada Torá compete a todo Israel. Todo Israel tiene la obligación de estudiar las Escrituras para elevar la santidad de este mundo. Entonces dejemos de estar corriendo a llamarnos judíos y a convertirnos judíos y una cosa, cuando realmente hay miles de judíos en el mundo que no pueden estudiar la Torá. Hay cientos de niños en Israel que no pueden estudiar porque no hay recursos suficientes para ponerlos a estudiar, para elevar este mundo. Trabajemos, esforcémonos por ayudar esa santidad del pueblo de Israel, por elevar el pueblo de Israel, por ayudar a lo que se esfuerce. Pero cada vez que viene uno más creyéndole a un embustero más, es otro embustero más a la lista. Es otro embustero más. Se hace embustero del mismo embustero. Y siguen como ¿cómo se le podríamos llamar? ¿En la embustería? En la mentira, hijas. Siguen en la mentira. Entonces, continúa comentando la obra de Meir Sadaká. El nombre de la obra es Sefer HaHaim. El alimento de los eruditos de la Torá es responsabilidad de todo Israel. No lo olviden. Y no se incluye en la caridad. Es simplemente un pago por su trabajo. Tenemos la obligación de alimentar al pueblo de Israel. Tenemos la obligación, las naciones completas. Igual, esto lo está diciendo Hannah ahorita. Pero quiero contarles algo y que muchos lo sepan. Ayer lo mencionamos. Que las riquezas del mundo llegarán a los portones de Israel. Porque tanto se verá el mundo en las condiciones que vivirán, que reconocerán que realmente el pueblo de Israel debe dedicarse al estudio de la Torá y que darán todo dentro de sí para llegar esto a las fuentes de Israel. No a las manos de los irrespetuosos embusteros. No. A las puertas de Israel. Sus ojos lo verán. Y entonces recordarán cuando alguien les decía en un audio, envíen la Sedaká a Israel, denla en pro de los niños de Israel, apoyen las organizaciones que están apoyando esta gran misión de recoger recursos para ser estudiosos de la Torá en Israel, para elevar el pueblo de Israel allí. Es Israel el número uno. Cuando las naciones despierten y se den cuenta que realmente, en vez de estar corriendo tras de religiones y cosas, tenemos una fuente divina que es el pueblo de Israel, que Hashem lo escogió para ser la columna vertebral de este mundo, trabajaremos tan fuertemente para darles todo lo que sustenta para el estudio de la Torá. Porque gracias a la santidad del pueblo de Israel, el mundo se salva de muchos decretos. Pero si seguimos con la idolatría y creyendo en tantas cosas y siendo mezquinos, tacaños con el pueblo de Israel, ¿qué misericordia puede tener el Eterno si realmente es una forma de manifestar la misericordia por la Torá? Es una forma de manifestar nuestra esencia y el amor por Kadosh Baruj Hu. Lo que damos al pueblo de Israel. El pueblo de Israel está investido con la Torá. Es la Torá. No son solamente hombres como nosotros. No son hombres de carne y hueso. Solamente el pueblo de Israel, los judíos. Somos ese pueblo que estamos parados a asumir la responsabilidad de traer la santidad a este mundo, de irradiar la santidad a este mundo. Por ende, es el pueblo de Israel el que es llamado a ser apoyado por todas las naciones del mundo. Y esto lo digo yo ahora, pero pronto nuestros ojos lo verán, que todas las naciones del mundo, gobiernos y todo, traerán cuanta más riqueza al pueblo de Israel, porque entenderán que el sostenimiento y los hilos que sostienen este mundo es el estudio de la Torá en medio de los judíos. Judíos, luz de naciones. Sí, somos la luz para las naciones de llevarle la verdad a mucha gente, a un despertar. Pero, ¿solo por un despertar? No, es el despertar de la conciencia. Muchas almas, sí tienen mucha sed de Torá, pero corren en pro de llamarse judíos otra vez. Pero mientras vienen 100 a llamarse judíos cometiendo los mismos errores que en el mundo secular, 100 judíos necesitan estudiar. 100 niños judíos están desamparados en Israel. 100 niños judíos necesitan ser apoyados. Pero en la llegada de Mashiach, toda esta mentira de todos estos embusteros que se llaman judíos, todo esto pasará. Porque a Mashiach no lo va a engañar nadie.
En la esencia de Mashiach es única. No podrá subestimarlo nadie. Bien. Así también se relata con respecto al botín que obtuvieron en el Midian. Fueron recompensados a entregar un diezmo a Eleazar, al Jacojén, y a los levitas custodiosos de la santidad divina. Miren qué hermosa palabra, a los custodios de la santidad divina. ¿Quiénes son los custodios de la santidad divina en este mundo? Los judíos. Aquellos que trabajamos diariamente por esforzarnos en cumplir los 613 preceptos de la Torá. ¿Y cuántos judíos, hombres y mujeres, están tan alejados de la Torá? El mundo entero es llamado a apoyar a los judíos para que el judío se desprenda del mundo físico secular y empiece a desatarse de ese materialismo en que está imbuido y realmente se dedique a su verdadero propósito. El estudio de la Torá. Porque todos los judíos, desde el más pequeño, desde el más joven hasta el más viejo, es llamado a estudiar la Torá. No hay tan alto precepto para las naciones como es para los judíos. Las naciones siguen estudiando y siguen corriendo y persiguiendo religiosidad y siguen persiguiendo nombre de judaísmo. ¿Pero con qué propósito lo están haciendo? ¿Realmente están persiguiendo a Kadosh Baruj Hu? ¿O están persiguiendo simplemente el nombre de llamarse judíos? ¡Ay, yo pertenezco al pueblo elegido! ¿Qué estás haciendo con la Torá? ¿Realmente la estás honrando? 1000 felicitaciones a los que realmente se han investido de esa esencia como judíos y vienen y hacen sus conversiones en orden como lo está prescrito por los sabios. Y no se dejan bañar por embusteros. Los embusteros bien saben que cuando venga Mashiach, tanto ellos como todos los que descreyeron sus embusterías y sus chismes y sus cosas, todo eso se terminará y todas esas máscaras se terminarán. Pero ellos mientras tanto juegan con el dinero de ustedes aquí, juegan con el hambre de ustedes. Bien, todo lugar donde la Torá encomienda ayudar a los levitas y a los kohanim, lo hace pues ellos se dedican al estudio y a guardar la divinidad. Como está escrito, y vendrán de los kohanim los levitas, les preguntarás y les dirán las leyes. Pues de ellos emana dictamen. Por ello, no reciben parte en la tierra de Israel, pues se dedicarán a cuidar sus vides, sus dátiles, sembrar, arar sus campos. No se dedicarán a estudiar la Torá. Por lo tanto, la Torá nos encomienda entregarles los diezmos y las ofrendas correspondientes que obligan a todo el pueblo de Israel, pues ellas permiten que los kohanim no se distraigan su tiempo del estudio de la Torá. El judío es llamado a trabajar, a esforzarse en el mundo. ¿Por qué? Porque tiene familia, porque tenemos que sobresalir, tenemos que salir adelante por nuestras familias. Esto no nos permite, no nos deja. Si no tenemos recursos, ¿cómo salimos? ¿Cómo podemos realmente sostener la Torá? Somos muy pocos los judíos que logramos observarla. Porque muchos otros se han apegado al mundo secular y en verdad tienen que trabajar. Pero si el mundo y las naciones realmente adelantamos esa conciencia que sabemos que viene, porque es algún efecto que va a pasar, todas las riquezas del mundo tendrán que llegar a la puerta de Israel. Es algo que va a pasar. Y si empezamos a adelantarlo, y si empezamos a evitar camino, a cortar camino, y empezamos a enviar nuestros recursos a Israel, y empezamos a ayudar al pueblo de Israel, empezamos realmente a hacer que esta nación se dedique al estudio de la Torá para protección de todo el mundo, porque es que no estudian solo en beneficio de ellos. Los hombres judíos no estudian solo en beneficio de ellos, estudian en beneficio del sostenimiento de la humanidad entera. Asimismo, las mujeres judías nos vamos a poder dedicar realmente a la instrucción de nuestros hijos, realmente atender los preceptos como son y sin necesidades en nuestros hogares. Cuando recibimos el apoyo de abajo, de ese mundo, de todo el mundo. Adelantemos camino, hagamos bien las cosas. Explica Rabí Eliyahu Jacojén de bendita memoria, debido a que el Eterno equipara su propia honra con la honra de los estudiosos de la Torá, como está escrito, a Dios tu Dios temerás. Tengámosle temor a Dios, hijas. Aceptemos que el pueblo de Israel es el pueblo elegido. Y muchos de nuestros judíos están por el mundo, divagando, enredados en el mundo material, en el deseo del corazón. Muchos de los nuestros. ¿Por qué?
porque no hubo bienestar en sus familias cuando eran niños para poder patrocinar sus estudios, sus escuelas y su bienestar. No hubo cómo sostenerlos y ellos fueron obligados a salir a trabajar, ellos y sus familias. Y por ende, se apegaron a ese mundo físico. Por lo tanto, los estudiosos de la Torá están asociados al Eterno. Miren esto. ¿Cuánto más si los estudiosos de la Torá estamos asociados al Eterno? ¿Cuánto más mérito puede recibir una persona que da su sedaká y da su caridad en pro de ayudar al pueblo de Israel? Al pueblo de Israel, a los niños, a la educación de los niños de Israel. Desafortunadamente, hay muchos, pero muchos de nuestro pueblo que se han extraviado y vive haciendo creer cosas y viven acaparando dinero a como de lugar. Pero muchos también que no son observantes, pero son temerosos del cielo. Siendo así, de la misma forma que la persona debe traer sus ofrendas y primicias al Eterno, al traerlas al pueblo de Israel, las estamos trayendo a Kadosh Baruj Hu, al Eterno. A darlas de acá, en pro de la educación de los estudiosos de la Torá, estamos trayéndoselas al Eterno, para expresar que todo le pertenece, y de su propiedad es todo lo que recibimos, por lo que aquello que damos es asimismo de Él. Antes Él en su misericordia solo toma un 10%, hijas, y nos da un 90% a nosotros. También es deber sostener a los estudiosos de la Torá que son los socios del Eterno, y no es simplemente una caridad, pues es de hecho de lo que le pertenece les damos. Más aún, pues el mundo entero existe por ellos, por los estudiosos de la Torá, como dice el versículo, si no fuese por mi pacto día y noche, si no fuese por mi pacto día y noche, el pacto que hizo con el pueblo de Israel al entregar la Torá. Cuando aceptamos la Torá los judíos en el monte Sinaí, nos comprometimos a hacer la voluntad del Creador. Y si no fuere por ese pacto que tenemos con Él, si no fuere por el pacto que Él hizo con nuestro padre Abraham, si no fuese por todo ello, ¿qué sería de nosotros? Vemos que todo les pertenece. Mire lo que dice. Si no fuere por mi pacto, vemos que todo les pertenece. Ahí está la respuesta a él. ¿Por qué vendrán las riquezas del mundo a postrar sobre los portones de Israel? Vemos que todo les pertenece, pues son la causa de la existencia del mundo y cuánto existe. Ese es el pueblo de Israel. Y muchos corren precisamente a llamarse judíos para ser parte de este derecho. Pero en la época de que llegue Mashiach, todos esos corazones serán desnudados a los ojos de Mashiach y ante el Creador. Yo no me llamo judío por hacer parte de un pueblo, para ser los dueños del mundo. No. Hay un compromiso, hay algo muy grande atrás de ser judío. Hay algo muy grande atrás de ser judío, y es el verdadero temor al cielo, es el verdadero temor a Kadosh Baruj Hu, es el verdadero temor a unificarnos nosotros. Aceptemos nuestra esencia, donde estamos y cómo estamos. Y es el pueblo de Israel, el que es llamado a elevar la santidad en este mundo, porque gracias al pueblo de Israel el mundo existe. ¿Y cuánto existe en él? Por lo tanto, ¿cómo puede envilecerse la persona y no ayudar al estudioso de la Torá con lo que a él le pertenece? ¿Por qué se retractan de traer sus sedacás y sus ofrendas y sus donaciones al pueblo de Israel? A los judíos, ¿por qué? Cuando todo eso nos pertenece al pueblo de Israel. Porque Hashem así lo hizo y así lo quiso. Pero volvemos a mencionarlo. Nuestros ojos lo verán en la llegada de Mashiach. Recuerden, los sabios han dicho, esta es la última generación. Así como él no debe, discúlpenme, pues lo digno es que no te molestes por ayudar al estudioso. Así como él no debe molestarse por todo aquello que queda en tu poder, aún también le pertenece. Pues ello, la persona que fue dotada con inteligencia, que Dios le entregó sabiduría, debe hacerse a la idea de que el dinero que posee le pertenece a los eruditos de la Torá, y de ellos mismos debe aprender a comportarse en forma desprendida. Todo aquello que tienes en tus bolsillos tiene un dueño, que no precisamente eres tú. Todo lo que posees tiene un dueño, que no precisamente eres tú. ¿Quién es el dueño? Kadosh Baruj Hu, Ribono Shel Olam, el único creador de todo. ¿Y quiénes son realmente los socios del creador?
¿Quién fue ese pueblo elegido? ¿A quiénes eligió Él para ser parte de su divinidad? Entonces, dice, pues es digno de que no te molestes por ayudar al estudioso, así como él no debe molestarse por todo aquello que da en tu poder, aún también le pertenece. Por ello, la persona que fue dotada con inteligencia, que Dios le entregó sabiduría, debe hacerse a la idea de que el dinero que posee le pertenece a los estudiosos de la Torá, y de ellos mismos debe aprender a comportarse en forma desprendida de este dinero, pues su dinero tú lo administras. No se queja ni se lamenta ante su socio, el Eterno, para que te lo quite o se lo entregues a él. Por eso debes sustentarlo con tus bienes para evitar la furia de Dios. Y muchos vienen a quejarse en que qué pasa, que por qué perdí la riqueza, que por qué perdí esto, que por qué perdí lo otro. Pero ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos actuando allí? Pues su dinero tú lo administras. No se queje ni se lamente ante su socio el Eterno, para que no te lo quite y se lo entregue a él. Por eso debes sustentarlo con todos tus bienes para evitar la furia de Dios, su socio, sobre ti. Por ello comenta en esta misma obra, Meir Tzedakah. Dice Rabbi Shimon Bar Yochai, aquel rico que come de lo del pobre en este mundo, en el futuro el Eterno se lo demandará, pues está dicho, del botín de los pobres, del clamor de los menesterosos. Así afirma el Eterno, que llegó el momento en que debo demandar de vosotros el botín a los de los pobres, que les habéis sustraído y todo cuanto les habéis hecho sufrir. Todas las necesidades que hemos pasado el pueblo judío. Al mundo le pedirán cuentas por ello. Sí, Hanna, esto sonó. Sí. Pero ¿cuántos pobres de Israel no tienen la oportunidad de estudiar la Torá? Por la mezquindad del mundo, por la ignorancia del mundo. Dice Rabbi Yosef al-Galili, no es así, sino la persona que roba y expropia en este mundo no lo dejará hasta que otros le roben a él. ¿De dónde lo que aprendemos? Del final del versículo, en el citado que dice, a quienes son recogidos sin juicio, así se comportarán con él, sin juicio. Bien, mis muñecas, qué tema tan hermoso y nos alargamos hoy. Realmente nos alargamos, no vamos a alcanzar a tomar la otra clase, pero estamos en pro de aprender. Estamos aprendiendo las virtudes de la caridad con los estudiosos de la Torá. ¿Por qué es tan importante dar la caridad? ¿Por qué es tan importante realmente retribuir la caridad al pueblo de Israel? Reconocemos, es el pueblo elegido por Dios. En la llegada de Mashiach, por más disfraces que se hayan puesto, todo eso se quitará. No habrá nadie que pueda engañar al Rey de Reyes, a Kadosh Baruj Hu en este mundo, y menos cuando Mashiach esté en este mundo. Que ya está, pero su esencia aún está esperando a que el mundo tenga la oportunidad de redimirse a sí mismo, a que el mundo tome conciencia de que realmente reconozcamos al pueblo judío como única esencia y que debemos sustentar al pueblo judío porque de ellos, de nosotros, depende la elevación y la santidad del mundo. Luz para las naciones. La luz para las naciones no es solamente correr a llevarles Torá ni enseñarles. No. Luz para las naciones es la luz que irradia el pueblo de Israel al estudiar la Torá. Esa es la palabra, luz para las naciones. Bien, mis amores, nos vamos con un tema corto de ama a tu prójimo como a ti mismo y nos fuimos. Aquí vamos con este tema cortico, bien cortico, para no pasar la clase del día porque es una misma, no podemos dejar ni un solo tema sin verlo en ama a tu prójimo como a ti mismo. Encontramos lo que dicen, quien sea el causante de que otro cometa un pecado será considerado responsable del castigo que esa persona habrá de sufrir. Cuando ayudamos a otro a transgredir, realmente somos responsables de la misma transgresión. ¿Qué dice la Torá? Habló Hashem a Moshe diciendo, vindica la casa de los hijos de Israel, de los Minyamin. Dios habló a Moshe para que vengara el daño que los miniamitas le causaron a los hijos de Israel. 24,000 israelitas murieron por una plaga que les fue enviada como castigo por el pecado que les sobrevino por la culpa de los miniamitas. De lo aquí expresado percibimos que quien sea el causante de otra persona cometa un pecado será considerado responsable del castigo que esa persona habría de recibir. Evitemos que otros cometan transgresiones o pecados. Evitémoslos, hija.
Evitemos que nuestros hijos vayan en el camino de la transgresión. Eduquemos bien a nuestros hijos. Eduquemos a nuestros hijos en pro del servicio de la Torá. No en pro de lo que queremos. Olvidémonos de lo que queremos como padres. Más que enseñarles a los hijos a temer a Kadosh Baruj Hu. Más de enseñarles a nuestros hijos a honrar el pueblo de Israel. A honrar la Torá. A que cumplan esas 7 leyes de Noé. A que cumplan esos 613 preceptos de la Torá. Si son judíos. Es muy importante esto. Y recuerden, hijas, si evitamos que otro cometa una transgresión, realmente vamos a tener grandes méritos. Pero si nos vamos en pro de que el otro cometa la transgresión, también nos adjudicarán la culpa a nosotros. En el siguiente tema dice, debemos estar agradecidos a alguien que nos haya beneficiado, aunque no lo hubiera hecho intencionalmente. ¿Qué dice la Torá? Los envió a ellos a Moshe. Los envió a ellos Moshe, 1000 por cada tribu para el ejército. A ellos y a Pinhas, hijo de Eleazar, el sacerdote para el ejército, y los utensilios sagrados, y las trompetas para que toquen en su mano. Cuando el pueblo judío fue a combatir con los miniamitas, Moshe envió a los demás, pero él no fue personalmente. En los versículos 1 y 2 leemos que Dios le ordenó a Moshe vengar el delito que habían cometido los miniamitas. ¿Por qué entonces Moshe delegó esta tarea a los demás? El Midrash explica que esto es debido a que Moshe había vivido entre ellos, en el tiempo de que había huido de Egipto hasta el regreso a Egipto después de que Dios le apareció en la sarna ardiente. Y tenía la obligación de estarles agradecidos. Durante la estadía de Moshe entre los miniamitas, estos no se esforzaron mucho en ayudarlo, y ahora Dios había ordenado que de ellos deberían ser castigados. No obstante, Moshe no formó parte del ejército en la batalla contra los miniamitas, por gratitud a ellos. Moshe se mostró agradecido hacia el benefactor involuntario. Con más razón debemos estarle agradecidos a aquel que se ha esforzado en ayudarnos. Si alguien te hubiera enseñado la Torá o ejercicio sobre ti una influencia benéfica, deberás estar agradecido por ello. El error de no honrarlo como corresponde demuestra nuestra ausencia grave de gratitud. El Baal Haturín comenta que Moshe no envió a los príncipes de las 12 tribus a luchar contra el Minián, para evitar una vergüenza a la tribu de Shimón, debido a que su príncipe Simri había sido ejecutado. En tiempos de guerra, miren, es el momento. Hoy casualmente están pasando muchas cosas en el mundo, ¿verdad? Muchas cosas, y el mismo pueblo levantándose contra sus gobernantes, y cuánta cosa más está pasando. Pero aprendamos esto. En tiempos de guerra es esencial ejercer un buen liderazgo. Los príncipes hubiesen brindado una gran contribución para el esfuerzo de la guerra, si hubieran podido estar presentes durante la batalla contra Midian. Pero Moshe estaba dispuesto a renunciar a las ventajas derivadas de su ayuda, con tal de evitar una vergüenza a la gente. Simrín, el anterior príncipe de la tribu de Shimón, había muerto en una forma deshonrosa, ya que había cometido en público un acto inmoral, y Pinhas le había dado muerte por ello. Los príncipes de las otras 11 tribus hubieran sido convocados para comandar el militar de los hombres de sus respectivas tribus. El líder de la tribu de Shimón hubiera estado notoriamente ausente. El dolor causado por la vergüenza es tan grande que aún en tiempos de guerra debemos tener sumo cuidado de no abochornar a nadie. ¡Vámonos a paro! ¡Vámonos a paro! ¡Vamos a avergonzar este gobierno! ¡Vamos a avergonzar este gobierno! ¡Vámonos a paro! ¿Qué está diciendo Rebexin? Se enloqueció nuestra Rebexin al otro lado del teléfono. No. Al otro lado de la computadora no. Estoy hablando con conciencia. Hoy todo el mundo se está levantando con banderas de batallas. Están atacando a los gobiernos. Si evitáramos realmente y entráramos en conciencia, todo esto se acabaría. Si actuáramos de la forma correcta, el Eterno enviaría ayuda del cielo y daría sabiduría a nuestros gobernantes. Pero a medida que transgredimos cada vez más, transgredimos cada vez más y nos levantamos más en contra del pueblo y más en contra de esto y más en contra, a medida que hacemos esto, cada vez más y más y más, podemos estar seguros, pero muy seguros,
de que nuestro buen amigo, el instinto del mal, Yetzer Hará, el bicho, trabaja en pro de hacer su mejor trabajo. Y todos los que salen a acompañar estas campañas en contra de los gobiernos y hacer todo este tipo de cosas, están ayudándolo, están siendo asistentes de Yetzer Hará, para que él vaya y diga, mira ese país, mira ese pueblo ingrato. Y así son contigo, Dios, así son contigo, Rey. Ese pueblo que está allá abajo se levanta contra sus gobernantes y así son contigo. Son ingratos, desagradecidos, porque lo que no hacen en sus hogares vienen a exigírselo a un hombre en la calle. Corren a tratar de apagar el fuego afuera cuando su casa está en llamas. Corren a tratar de exigir a un gobernante que sea perfecto cuando ellos hacen cosas tan deshonestas como levantarse en contra él mismo. Esos actos de huelgas y paros, son actos de rebeldía, son actos de soberbia, cosa que no es nada positivo para ningún gobierno, y mucho menos para aquellos que participan de ello. Aquellos que participan de todo este tipo de actitudes y de actividades, vamos contra el gobierno, lo vamos a tumbar, lo vamos a derrocar. Los sabios nos han enseñado que debemos mantenernos alejados de todo y este tipo de actitudes. Así que cuídense mucho de lo que están haciendo. No apoyemos la soberbia contra nuestros mismos gobernantes. No le ayudemos a Yetzer Hará que haga un buen trabajo en contra de nuestros países. No lo ayudemos. Al contrario, pongámosle trampas para que él no pueda. Oremos. No perdamos tiempo en la calle con banderas y alegando y gritando. Vaya, si tienes tanto tiempo libre, ve y siéntate a recitar salmos, ve y siéntate a orar, a recitar la Torá, a estudiar, a escuchar audios, a escuchar a los rabinos, a la sabiduría de la Torá. Empieza a trabajar en elevar tu santidad. No te desgastes con las tonteras del mundo. Eso es ignorancia. Levantarse en contra un hombre es levantarse en contra el mismo Kadosh Baruj Hu y sus acciones. ¡Oh! Madre, ¿pero qué está diciendo usted? Efectivamente, ayer, a ver si aprendieron la clase de ayer. Ayer hablábamos que así fuera una persona idólatra, Hashem la podía estar respaldando en ciertas circunstancias, ¿lo recuerdan? Que por ende no podíamos tratar de subestimar ninguna de las almas que están ejerciendo alguna labor o misión en este mundo. Bien, no subestimemos este tipo de gobiernos. No actuemos en pro de hacer más guerra, de hacer más diferencias, de hallarle la razón a los necios, a los tercos, a aquellos que están dominados por el bicho. ¿Qué es la oposición? ¿Cuál es la oposición? ¿La oposición a qué? ¿A qué le llaman oposición? ¿Oposición a qué? El mal opuesto al bien. Esta es la famosa oposición, el mal opuesto al bien. Porque las guerras y las batallas son la oposición, el Yetzer Hará todo el tiempo, oponiéndose a que nosotros hagamos bien las cosas, a que nos respetemos los unos a los otros, a que nos amemos los unos a los otros. Ese es Yetzer Hará. Esa es la oposición. No hay nada más. Pero, ¿cómo nos dices esto? Mira los países lo que están viviendo. No hay mal que por bien no venga y todo es para bien y lo que está pasando en el mundo, todos somos merecedores de lo que está pasando en el mundo. Daxi, lo siento mucho, pero es la verdad. No vengas a quejarte después de que la leche se ha derramado. No vengas a llorar sobre ya los errores que has cometido. Corre a enmendar. Corre a corregir. Todos tenemos el gran Dios Todopoderoso, Misericordioso y Eterno Kadosh Baruj Hu, que está esperando todos los días por nosotros. Todos los días es un nuevo comenzar, es un nuevo amanecer. Kadosh Baruj Hu está esperando que te dirijas a Él y le digas, Padre, perdóname, me equivoqué, Hashem, perdóname. Padre, ayúdame, envíame ayuda de Shamaín a corregir aquello que hice tan grave. Fui mezquino, he sido, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Oh, soy mezquino, no soy misericordioso. Padre, ayúdame, envíame ayuda del cielo. Quiero dejar la mezquindad, quiero dejar de ser tacaño. Quiero empezar a reconocer al pueblo de Israel como la esencia, la columna vertebral de este mundo. La luz para las naciones, sí.
Sí, pero no solo en pro de que ellos no llevan la Torá. Dijo, hablemos con Kadosh Baruj Hu. Es en pro de que ellos brillan y ayudan a brillar este mundo a medida que estudian la Torá. Bueno, salgamos de la ignorancia. Empecemos a darle lugar a cada cosa. Y empecemos a poner las cosas en su sitio. Eso es soberbia. Dejen la soberbia. Bien, nos vamos con la parábola, hijas, y cerramos la clase. A ver, ¿qué dice la parábola? Dice, ¿qué llevamos en las venas? ¡Wow! Vamos a ver. El versículo dice, la sangre es el alma, no comas el alma junto a la carne. El hecho de consumir la sangre no está incluido en la prohibición de comer cosas repugnantes. Es más bien, literalmente, como si estuviera consumiendo el alma del animal, cuando lo único que está permitido es comer la carne, pues aunque lo que percibimos en este mundo, el alma está íntimamente ligada con la sangre. De la misma manera, hay otro versículo que reza, debes ordenar a tus hijos a cumplir la Torá, pues en su vida, la vida, explica Rashi, no se refiere a la vida efímera en el mundo perecedero, sino a la vida eterna en el mundo venidero. Pues a través del estudio de la Torá, el alma se liga a la divinidad y la hace inmortal. Una vez que la persona sabe esto, aprovecha su tiempo al máximo. Atiendan la siguiente analogía. El hijo de un millonario padecía de una debilidad extrema. Su padre acudió a los mejores profesionales del universo y la opinión fue unánime. El niño sufría de una baja presión aguda. La única solución era hacerle una transfusión de sangre masiva, en la cual el donante correría el peligro de vida. Más aún, dadas las condiciones del donante, debería ser otro niño. Así las probabilidades de sanación aumentarían. El padre, feliz a medidas, pensó que tenía un trabajo simple por delante. Se imaginó que cualquiera de los dirigentes de la ciudad estaría dispuesto a ayudar con el cambio de la buena suma que le daría tranquilidad a toda su familia por la larga temporada. Pero se llevó una muy ingrata sorpresa. No solo recibió la negativa rotunda de cada uno de ellos, sino que hasta que se formaron de él y lo trataron como un demente. ¿Acaso tú piensas que el dinero es todo en la vida? Si bien estaríamos dispuestos a trabajar incluso de basureros municipales, ¿esto sería solo la meta de llevar el sustento a la familia? Pero recibir dinero para quitarles la vida o que corran el riesgo de perderla, eso nunca jamás. Su sangre en su vida, vete de aquí con esa propuesta tan monstruosa. A veces nosotros no somos mucho más cuerdos que este pobre padre. Siempre pensamos que abandonaríamos el estudio de la Torá para dedicarnos de lleno a los placeres de este mundo. Nos propone y luego ofrecerle dinero a algún erudito para que se nos venda una porción de su Torá. Les advierto, no crean que va a ser fácil que alguna persona acepte esta petición. ¿Por qué? Por dos razones. Ante todo, ningún estudioso tomaría consideración de un trato semejante. La Torá es su sangre y su alma, la fuente de su vida eterna. No la vendería a cambio de dinero. La vida no es un bien vendible y de hecho es sugerirlo no merecerá una respuesta positiva. Así está escrito en el Shir HaShirim. Si un hombre ofreciera todos los tesoros de su casa para seducirle de lejos tu amor, de cierto lo menospreciarían en extremo. La segunda razón que se hace el ofrecimiento no tienen verdadero valor. Pues si bien la persona puede adquirir una parte de la Torá, de otros es ayudado a estudiarla. No lo podrá hacer una vez que el otro ya lo haya estudiado. ¡Wow! ¡Qué parashá, hijas! Qué importante está darle el verdadero valor a la Torá, amores. Es de suma importancia darle la verdadera importancia a la Torá. Trabajemos en pro de ser mejores personas cada día. Trabajemos en pro de merecer aquello que realmente es importante para nosotros. Todos tenemos una única esencia y unas raíces únicas, las cuales tenemos que descubrir y llegar hasta la profundidad y los secretos de la Torá. Bien, hijas, esta ha sido su Rebexen, su madre Hannah, aquella que les está enseñando en pro de todas las enseñanzas de los sabios. Recuerden, no nos instruimos solos con las manos vacías. Tenemos los libros de los sabios realmente que trabajamos en pro de ello. Que el Eterno las bendiga a todas por haber asistido a esta clase maravillosa. Bien, quedan con Tarita por el interno, mis niñas hermosas. Y seguimos con las clases de repaso. ¡Wow! Baruch Hashem.